Hola, ¿qué tal amigos, hermanos en Cristo que nos escuchan y que están ahorita reunidos para poder participar de esta meditación, para nosotros el poder compartir de la alegría, del gozo que nos lleva a vivir la palabra de Dios? Y es por eso que también inclusive doy gracias a la vida de cada uno de ustedes porque buscan tener una relación más profunda, una relación más personal con ese Dios vivo y siempre manteniendo un corazón agradecido delante de Él. Pues bien, como sabemos, tenemos poquito tiempo de haber comenzado este año 2023 y siempre al comenzar un año nuevo, en general todos los humanos tenemos la costumbre o tenemos la tendencia de hacer propósitos para ese año nuevo que viene. Y estos propósitos, nuevamente, en la mayoría de los casos, van muy de la mano con el hecho de pedir o de solicitar cosas o aspectos que mejoren nuestra persona. Vamos a llamarlo aspectos positivos de nuestra persona, que tienen que ver, por ejemplo, con la salud que uno dispone, el estado físico de lo que nosotros nos encontramos, que tiene que ver también con opciones de trabajo para que tengamos una mejor remuneración y incrementemos nuestra situación económica, y entre otras cosas, ¿no? Todo esto yo siento que es muy bueno, siempre y cuando no se comienzan a dar los primeros pasos para caer en un estado de vida egocentrista, con tendencias que pudieran ser, por ejemplo, como el autocuidado, que es hacia uno mismo. Esto produce de esta manera entonces el desarrollar un amor que solamente va hacia uno mismo, hacia adentro de la persona, teniendo como fin o como finalidad uno mismo. Y dejamos entonces de esta manera de practicar lo que es tener un amor compartido. Actualmente, por ejemplo, la misma sociedad ya maneja eslogans como, por ejemplo, al decir quiérete a ti mismo, o tú eres tu mejor amigo, o dedica más tiempo a ti, aléjate de quien no te aporta nada, o ponte límites también, que es lo que normalmente escuchamos en general en la sociedad. Todo esto inclusive puede sonar muy bien, puede sonar como unas cosas muy acertadas, pero lo grave que puede suceder de todo esto es que pueda llevar una connotación de desinterés y de desprecio hacia el prójimo. Es decir, comenzamos a tener una visión como de estorbo y de desprecio hacia el prójimo, de aquel que no me ofrece algo que es atractivo. El llevar una vida con esta manera de pensar nos va a conducir a tener una vida llena de soledad. Fíjense cómo en el Evangelio allí en Mateo 22:39, el mismo Jesucristo lo dejó bien claro al decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ni más ni menos, ¿verdad? O sea, de la manera en que uno busca cuidarse, en que uno busca protegerse, en que uno busca respetarse, ¿verdad? En general, en que uno busca amarse a sí mismo. De esta manera uno debe amar la vida del otro, la vida de los demás. Es por eso que el pasaje que hoy vamos a meditar se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a estar leyendo los versículos del 25 al 37. Repito, es Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Y este pasaje bíblico se refiere a la parábola del buen samaritano. Bien, si me permiten, voy a dar lectura a este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gracias a Dios por esta palabra que acabamos de leer. Vamos a continuar, pero antes de eso los invito a que oremos. Bendito Padre Santo, nuevamente, Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta bendición que nos das de poder compartir de tu palabra. Pon en mis hermanos, en mis amigos, o en cada una de las personas que estamos ahorita aquí reunidos, ese deseo siempre de querer cultivarnos, de querer vivir conforme a tu palabra, de querer ser obedientes. Y es por eso, Señor, que estos momentos te lo estamos a ti agradeciendo, porque esto lo dedicamos a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, pienso que esta es una de las parábolas de Jesús que es mayormente conocida por muchas personas de todo el mundo en la actualidad, porque es una parábola que con el simple hecho de mencionar el título, es decir, el buen samaritano, inmediatamente se nos viene a la mente la idea de un hombre bueno que cuida y hace bien a los demás, aunque no conozcamos lo que dice todo el pasaje, que es precisamente lo que acabamos de leer. Pues bien, en este pasaje que leímos, nos podemos dar cuenta de cómo Dios mantiene siempre su provisión y sus cuidados hacia el ser humano, a través del mismo ser humano. Esta es una de las maneras en que Dios trabaja en nuestras vidas. Podemos darnos cuenta de esa provisión de Dios hacia aquel hombre que ya se encontraba medio muerto. Y esto fue por medio de la compasión y de la empatía que experimentó ese samaritano que pasaba por ese camino que descendía de Jerusalén a Jericó. En esta lectura podemos entender que este viajero samaritano tenía suficiente riqueza, es decir, que muy probablemente haya sido él un hombre de negocios, de tal forma que él pudo pagar la atención médica y los cuidados de alguien a quien él no conocía, alguien que le era completamente extraño. Fíjense que el mayor mandamiento de Jesús, que encierra toda la Escritura, es decir, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, nos dice que debemos amar a Dios ante todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a uno mismo, porque el amor es la fuente inagotable de Dios, inclusive es un modo de proceder, ya que si permanecemos en el amor de Dios, es como vamos a poder ir aprendiendo a amar a los demás, amar a nuestros semejantes, porque su amor purifica, porque su amor transforma y trasciende más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Ahora, en este relato que nos narra el apóstol Pablo,
fijémonos que el escriba, o llámese el intérprete de la ley, comienza por preguntar a Jesús y le dice: ¿qué es lo que se debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde con otra pregunta y le dice: ¿qué está escrito en la ley al respecto? ¿Verdad? El escriba responde con el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo vemos ahí en Mateo 22, del 34 al 40. Jesús le responde que había contestado bien, pues esta es la verdad. Quizás en este momento el escriba, ya quizás con un tanto arrogante o como para justificarse, como lo menciona la palabra, vuelve a dirigirse a Jesús, pero con otra pregunta, y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí donde Jesús aprovecha para responderle, ¿verdad? Pero ahora le responde por medio precisamente de esta palabra que acabamos de leer, la parábola del buen samaritano. Si observamos bien, en esta parábola podemos notar que Jesús nos está describiendo a un hombre natural, a un hombre normal, ¿verdad?, que está dispuesto a gastar parte de su dinero y de su tiempo en alguien a quien él no conoce. Este samaritano invirtió parte de sus recursos al comprar el aceite, el vino, para limpiar las heridas de la víctima. Lo vendó y lo montó en la cabalgadura, así como también pagó por el alojamiento en ese mesón, por los gastos que iban a incurrir. Y además pasó toda la noche y cubrió también los gastos subsecuentes que se derivaron, ¿verdad?, de los cuidados de la víctima, hasta que finalmente la víctima ya pudo ser sanado. Si lo analizamos, fíjense, si lo analizamos desde este punto de vista, podemos ver en esta parábola cómo es esta historia que nos anima a usar nuestros recursos, ya materiales, pero estoy hablando de los recursos general que nosotros que disponemos de nuestro ser, ¿verdad? Pero en este caso está hablando de los recursos materiales, y se pueden utilizar para el beneficio quizás de otros. El samaritano gastó parte de su dinero en alguien de quien él no tenía nada de obligación de hacerlo, ¿verdad?, ya que no había ningún parentesco entre ellos, y muy seguramente también no compartían la misma fe. De hecho, porque antes, como sabemos, entre los judíos y los samaritanos había un ambiente muy hostil, ¿no?, entre unos y otros. Lo interesante ahora de todo esto es que en la mente de Jesús nos ha dicho que amar a nuestro Dios es hacer nuestro prójimo a todo aquel que necesite ayuda, que necesite nuestra ayuda. Si volvemos a la pregunta que había hecho el escriba y que decía: ¿y quién es mi prójimo?, aquí él parte o inicia centrándose en sí mismo al decir a quién estoy obligado a ayudar. Y Jesús, en el versículo 36, invierte la pregunta del escriba al decir: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, vemos cómo Jesús aquí se centra en el hombre que tiene la necesidad y luego pregunta quién fue su prójimo, si fue el sacerdote, si fue el levita, si fue el samaritano. Entonces, el llamado que Dios nos hace para ayudar debe ser pensado no primeramente a quién yo puedo ayudar, sino atender primeramente a la persona que está necesitada. Ahora, pienso que Dios no nos está llamando a suplir todas las necesidades del mundo, pues nos rebasarían, superarían por completo toda nuestra capacidad de poder hacer eso. Pero lo que sí podemos ver es que el samaritano, él no renunció a su trabajo para ir en busca de cada necesitado, sino que durante su caminar, él en esta ocasión se topó
con alguien que necesitaba de su ayuda. Entonces ahí él no se mostró indiferente y entonces decidió actuar. Podemos entender que el samaritano cuidó entonces de ese hombre como si él hubiera cuidado de sí mismo. Por otro lado, fíjense, no podemos pasar por alto tampoco que el samaritano asumió también un riesgo grande, ¿no?, por ayudar a ese desconocido, ya que se arriesgó a que el administrador del mesón pudiera a lo mejor haberlo engañado, ¿no?, al cobrarle de más. O aunado con todo esto, él cargó también con un peso emocional el estar al pendiente en cuanto a los cuidados que se estaban dando en la víctima. A pesar de todo esto, el samaritano decidió actuar al ver a esa persona media muerta y acudió a él para socorrerle en el tiempo que la víctima misma lo necesitaba. Actuó como si su propia vida fuera la que estuviera en peligro. Y es así como lo podemos percibir en esto que acabamos de leer. Fíjense cómo en nuestro trabajo o con nuestros amigos o con las personas que no conocemos, nosotros tenemos muchas oportunidades de ser su prójimo. Podemos inclusive empezar a ser buenos samaritanos si comenzamos a practicar la solidaridad, la justicia, la ayuda desinteresada hacia los demás. Podemos comenzar a hacer las cosas por amor, por quienes viven finalmente a nuestro lado. Porque el ser un buen samaritano implica el que seamos incapaces de hacer sufrir a los demás. Podemos devolverles una sonrisa o servirles con gran alegría, de manera gratuita, de manera desinteresada. Dios nos llama a que nos esforcemos en entregar lo mejor de nosotros, en amar a las personas que somos su prójimo. El inicio para ser un buen samaritano debe comenzar en una relación profunda de amor con el Dios verdadero. Así, de esta manera podamos amarnos limpia y sinceramente primero a nosotros mismos y por ende amar limpia y profundamente a los demás, siendo su prójimo de esta misma forma. Para terminar, hermanos y amigos, aprendamos a vivir en la misericordia que proviene de Dios para poder así obedecer lo que Jesús nos exhorta a llevar ese comportamiento al decirnos allá en ese versículo 36, ve y haz tú lo mismo. Dios les bendiga y les guarde.